Hola, bienvenidos a un episodio más de Abogacía Trabajando. Soy Rodrigo García y el día de hoy estaremos conversando con Adalberto Méndez López y con Tania Espinosa, exintegrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, respecto justamente a esta crisis, esta percepción que se tiene en la crisis de los derechos humanos y el papel de la Comisión. Acompáñenme. Adal, Tania, bienvenidos a Abogacía Trabajando, este espacio de la Barra Mexicana, para platicar un poquito de todo el tema, primero, por supuesto, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del papel que ustedes tuvieron como parte, digamos, del Consejo Consultivo de la CNDH, qué pasó, cómo ven toda esta dinámica, lo que se ha dicho últimamente. Vamos a ir, por supuesto, desarrollando un poquito la plática. Y quizá para que la audiencia entienda, porque a lo mejor pues ubican como tal a la CNDH, pero a lo mejor no ubican como tal al Consejo Consultivo de la propia comisión. Quizá te preguntaría, Tania, ¿cómo se conforma justamente el Consejo Consultivo? Y, por ejemplo, ¿quién nombra pues a los consejeros? Muchísimas gracias, Rodrigo, por la invitación a tu programa. El Consejo Consultivo de la CNDH es un órgano de gobernanza de esa Comisión Nacional. Las personas que integran el Consejo son 10 y esas personas son electas por el Senado de la República después de una convocatoria pública, una serie de entrevistas públicas y de cumplir ciertos requisitos, es que el Senado decide cómo conformar las ternas y esas ternas se votan ahí y así es como se llega a ser consejero o consejera de la CNDH. ¿Y por cuántos años, digamos, es el encargo en estricto sentido? Bueno, en nuestro caso, que fuimos electos y electas al mismo tiempo, en realidad lo que establece la ley es que la rotación es periódica, que el mismo consejo o las mismas personas integrantes del consejo se pondrán de acuerdo en cómo ir saliendo y sale un máximo de 2 personas cada año. Ok, ok, perfecto. Entiendo, por supuesto, que ustedes, digamos, como integrantes de este consejo consultivo por casi 2 años, si no estoy mal, y a lo mejor le preguntaría a Adal primero, ¿dirías, Adal, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos estaba mejor antes o es algo que ha perdurado? No, mi querido Rodrigo, mira, yo lo he dicho en todas las entrevistas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos venía mal y ahora está peor. No, no es que tuviéramos una comisión eficiente, yo sí lo quiero decir, realmente las últimas dos gestiones fueron verdaderamente vergonzosas y dejaron mucho que desearle a las víctimas de este país. Sin embargo, cuando llegan titulares como el actual, ¿no? Que realmente pueden llegar a brillar por una incompetencia, por una falta de profesionalismo en el encargo, tendemos a comparar el sexenio anterior o la administración anterior como si hubiera estado mejor cuando en realidad no es así, ¿no? Sería el mismo comentario que yo te haría que dijéramos que veníamos o estábamos mejor con Enrique Peña Nieto, ¿no? A ver, creo que muchos coincidirán en que de alguna u otra forma estábamos mal con Enrique Peña Nieto y con el actual gobierno quizás estemos peor, no lo sé, es una valoración política, pero es exactamente lo mismo. Yo no puedo decirte que antes estábamos perfectos. Yo creo que la Comisión Nacional le venía mal y ahora más bien se ha agravado la situación y yo digamos, la calificaría como de una situación que ha empeorado, ¿no? No es que antes estaba bien, ahora está peor de lo mal que ya estaba. Y creo que los indicadores en ese sentido son claves, son claros. Basta con comparar las últimas tres gestiones para darnos cuenta que la Comisión Nacional viene deteriorándose digamos que gestión tras gestión, ¿no? Con Raúl Plasencia Villanueva se dan los primeros amparos en contra de la Comisión Nacional, lo cual era inaudito, tomando en cuenta que era la primera vez que las víctimas se amparaban en contra de las resoluciones de la Comisión Nacional. No había pasado antes. Y con Luis Raúl González Pérez, señalamientos de organismos internacionales por investigaciones deficientes, por ejemplo, en el caso Ayotzinapa o en el caso de Tlataya, donde realmente podemos advertir
que no existió un mecanismo de investigación técnico, sino que muy de escritorio y poco apegado a la realidad de las víctimas. Y bueno, y actualmente creo que va sobre el comentario, ¿no? Una comisión politizada, una comisión que servil ante los intereses del poder y que ha sido duramente cuestionada su autonomía en ese papel de defensa de los derechos humanos de la población indígena. Les haré una pregunta a los dos, quizá empiezo con Tania, para saber un poquito qué opina cada uno, quizá puedan ser opiniones, por supuesto, semejantes. ¿Dirías, Tania, que hoy la comisión es un organismo autónomo? Por supuesto que no. Es decir, lo es en su naturaleza y esencia, pero para que eso se cumpla, es necesario que la persona que encabeza a ese organismo también se comporte de esa manera. En este caso, en el caso de esta administración, y ahí coincido con lo que decía Adalberto, que ahora las fallas de la CNH son mucho más burdas, tiene que ver también con cómo se nombró a la actual presidenta de la CNDH y todo lo cuestionado que fue ese nombramiento, que tenía que ver, entre otras cosas, con, por un lado, el perfil de la propia presidenta, que tenía que ver con su calidad técnica, digamos, conocimiento en materia de derechos humanos para poder dirigir esta institución, pero diría yo que incluso más grave que eso era su militancia política. ¿No? Venir del mismo partido que el presidente automáticamente hace que esa autonomía desaparezca. Eres juez y parte, porque si tu tarea es calificar el actuar del gobierno y ese gobierno, tú simpatizas con él, eres del mismo partido, pues básicamente pierdes cualquier credibilidad y cualquier tipo de, ¿no? de valor moral para hacer esas calificaciones. Entonces, no, la respuesta es, considero que está en este momento, debido a la persona que está enfrente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no es un organismo autónomo. Perfecto. Adal, ¿coincides con lo que nos comparte Tania? ¿Quieres ampliar? ¿Quieres, digamos, a lo mejor polemizar un poquito? No sé. No, a ver, yo coincido completamente con la apreciación de Tania y creo que es algo que además en algún momento lo cuestionamos estando dentro del Consejo, ¿no? La autonomía y este servilismo frente a no querer tocar algunas iniciativas presidenciales, creo que nosotros lo dejamos de manifiesto en las actas de sesión en reiteradas ocasiones. Me permitiría nada más quizás agregar algo, Rodrigo. Yo creo que el problema realmente de tener un ombudsperson, en este caso una ombudsperson como la actual, ¿no? Muy alineada al poder, no es un problema nuevo, ¿no? Recientemente una columna yo lo comentaba. Yo creo que el diseño que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no permite despolitizar el perfil del titular o la titular de la comisión, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque la decisión, digamos, se decanta o recae en la Cámara de Senadores. Y en la Cámara de Senadores, de alguna u otra manera, ¿no? Realmente es, en comparación con la Cámara de Diputados, el número de parlamentarios es mucho menor y nada más se necesita una mayoría, ¿no? Una mayoría, digamos, simple por parte del Senado de la República para la elección del ombudsperson en ese sentido, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Pues porque no es difícil cooptar ese número de senadores para poder tomar en cuenta este nombramiento. Y voy a hacer nada más tres análisis, digamos, correlacionados, ¿no? Actualmente, pues el Senado actual es 100%, digamos, del partido oficialista, que es Morena. Era muy fácil cooptar esa decisión únicamente con las alianzas del partido en el poder, ¿no? Vámonos a las dos alianzas anteriores, a las dos elecciones anteriores. En la elección de Luis Raúl González Pérez, el único perfil que había sido valorado por todos los grupos parlamentarios en las ternas había sido había sido no el candidato actual, ¿no? Realmente había sido otro candidato que había sido común en todas las ternas de los partidos políticos, y Luis Raúl González Pérez solo había sido electo si no me recuerdo, en 4 de las 6 ternas que se presentaron por los partidos políticos. Y ahí lo que pesó fue nuevamente un acuerdo político del grupo parlamentario, del grupo oficialista en el poder, que era entonces el PRI, ¿no? De alguna u otra forma, nuevamente se repite la historia. Y si nos vamos a una gestión anterior,
con Raúl Plasencia Villanueva, el Congreso estaba en manos del gobierno, del gobierno panista y el perfil que llega justamente a la Comisión Nacional, pues era un perfil con este carácter conservador del Partido Acción Nacional, ¿no? ¿A qué quiero llegar con esto, Rodrigo? De alguna u otra forma, en México no podemos decir que realmente tenemos una elección de un titular de la Comisión Nacional Autónoma, y no nada más por la actual, sino en general por los anteriores. Y el problema es un problema de diseño, un problema que deberíamos cuestionar si realmente tendríamos que elegir a un cargo tan relevante con este nivel de autonomía que se exige en la Cámara Alta y no quizás con un procedimiento más complejo con contrapesos, como sí lo tiene, por ejemplo, el CPC o sí lo tiene, por ejemplo, los consejeros del Instituto Nacional Electoral, que realmente exige todo un mecanismo para garantizar los mejores perfiles que lleguen a este tipo de elecciones, ¿no? Creo que la gran diferencia, y ahí vuelvo a coincidir con Tania, es que mínimo en las gestiones anteriores disimulaban los titulares, ¿no? Disimulaban cierta autonomía. Actualmente es un descaro el que estamos viviendo, porque ya no hay manera de ver si o es un operador político el presidente o realmente una defensora de derechos humanos. Está como muy, muy marcado. Y gracias por toda esta explicación y contexto, Tania, Adal. Y les preguntaría a los dos, porque me parece muy importante que nos expliquen, digamos, qué pasó. ¿Por qué, digamos, esta decisión, que además fue unánime, de renunciar al Consejo Consultivo? ¿Qué pasó para, digamos, dar ese paso? Bueno, a ver, en ese sentido, pues, ¿qué pasó? Pasó de todo, es la verdad, ¿no? Realmente creo que desde que iniciamos en el Consejo, yo creo que las y los consejeros llegamos con ánimo de construir acuerdos, pero bajo un perfil autónomo, ¿no? Y creo que sería un fenómeno importante, estimado Rodrigo. Yo sí estoy convencido, y lo he dicho en muchos lugares y siempre lo voy a seguir repitiendo. Creo que es la primera vez que logró, por azares del destino, quizás ni siquiera creo que era algo que estaba medido, un consejo autónomo, ¿no? Realmente autónomo. Sí creo que históricamente las y los consejeros pues eran gente afines al titular o a la titular en turno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y si algo hay que aplaudirle al Senado en el contexto de la Comisión Nacional, sí creo que fue la elección del Consejo, porque llegamos perfiles que realmente tratamos de defender la autonomía hasta el último día, ¿no? Si hacemos un análisis histórico, creo que las y los consejeros que llegaban normalmente, ¿no? Eran afines al titular o el titular en el poder, ¿no? Lo cual creo que esto cambia y fue algo que debería, sí lo quiero remarcar, porque en el contexto de todos, desde 2021, nosotros fuimos elegidos en diciembre de 2021 y renunciamos en octubre de 2023, digamos, y no lo digo yo, esto es público, lo pueden ver en las actas de sesión de consejo durante todas estas fechas, nuestra relación pues se fue deteriorando, y no se fue deteriorando por un tema de necedades o por un tema de sinsentidos. Realmente era por exigirle a la titular y a su equipo de trabajo que garantizara la autonomía en la toma de las decisiones y en las facultades atribuibles a la Comisión Nacional, cosas que no se dieron, ¿no? Por eso, tú recordarás, Rodrigo, que este Consejo Consultivo hizo algo histórico: emitir comunicados de forma independiente fuera de los comunicados de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En la historia de la Comisión, ningún Consejo Consultivo había actuado con esta independencia, y nosotros decidimos hacerlo, al menos para manifestar o proporcionarle a la población un poco la idea de que contaban con un consejo independiente, que a pesar de que la ley no nos daba las facultades, tratábamos de ser un contrapeso. Y la renuncia creo que se da, y aquí la dejaría para darle la palabra a Tania, creo que se da en un contexto donde era intransitable ya la toma de acuerdos o decisiones por parte del actual titular, y empezó a imponer sus decisiones, incluso quebrantando la legalidad de la toma de decisiones del órgano. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Adalberto. Yo creo que es muy, muy importante eh, tener el contexto, y es que la comisión tiene un mandato constitucional. El mandato de la comisión, el objetivo que tiene que cumplir, está claro en nuestra Constitución. No deja lugar a dudas y básicamente encuentra sus límites en el marco jurídico. Es decir, qué es lo que está el gobierno a cumplir en términos de lo que establece la Constitución, en términos de lo que establecen los tratados internacionales de derechos humanos y de lo que establece la ley. Ese es, digamos, el límite en el que se encuentra el actuar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
a mí me parece particularmente grave que se empezaron a tomar decisiones que van más allá de esos límites. Por ejemplo, no presentar una acción de inconstitucionalidad contra el paquete legislativo que proponía la militarización de este país. Cuando uno hace un análisis jurídico, no político, jurídico, alrededor de eso y las posibilidades que tiene, en este caso, el presidente, que es el que iba a presentar ese paquete o el que lo presentó, pero también el legislativo de actuar, viéndolo bajo este marco de obligaciones que tiene en su comportamiento, que lo establece tanto la Constitución como los tratados internacionales de derechos humanos, era claro que era totalmente contrario a los compromisos asumidos por el Estado mexicano. Cuando uno le pide en una sesión de consejo a la presidenta que explique cuál es su razonamiento jurídico, no político, eso no existe. Sí había una explicación de un razonamiento político, que de hecho también es público porque lo presentaron en un comunicado de por lo menos 12 páginas defendiendo la militarización, diciendo que era la manera de pacificar este país. Sin un solo argumento jurídico, ahí es cuando resulta totalmente preocupante, ¿no? Y que cuando se le hacen los señalamientos puntuales de en este comunicado, en esta perspectiva que ustedes tienen, no existen los argumentos jurídicos que permitan el actuar de la comisión de esta manera y que su respuesta sea, ustedes no entienden lo que dice el comunicado, ya les enviaremos ese razonamiento jurídico que nunca nos enviaron. Pues es entonces cuando se considera desde el Consejo, otra vez con fundamentos jurídicos, que la Comisión Nacional no está cumpliendo con su labor. Esto que te acabo de decir se repite en diferentes casos, en diferentes temas, y era momento de dejar de parecer comparsa de la presidencia de la CNDH, aunque, como bien dijo Adalberto, justamente para que eso no pareciera de esa manera es que emitimos diferentes comunicados, pero llegó el momento en que los comunicados ya no eran suficientes y que la decisión correcta era dejar ese consejo. Gracias, digo, por compartir justamente esta visión, porque me parece siempre importante pues, tener las dos caras de la moneda. En este caso, ustedes como parte de este consejo consultivo, el porqué de esa decisión, qué observaron a lo interno, qué línea, digamos, por supuesto, ustedes no estaban dispuestos, vamos a llamar, a seguir y demás, y simplemente a lo mejor su papel pues ya no era relevante, porque pues simple y sencillamente no había o sea, es decir, no les hacían caso, por así llamar, ¿correcto? Te preguntaría, Tania, digamos, tras la renuncia de ustedes y del resto de consejeros, ¿qué siguió para el organismo? ¿Qué viene ahora? Digamos, ¿ustedes creen o dirían que buscan tener un consejo a modo? A mí me parece que para el organismo lo que viene son muchos retos, que son los que ha tenido desde hace mucho tiempo, pero que continúan. Ahora con más desgaste precisamente debido a esta falta de autonomía y de independencia tan burda. Pero la comisión lo que tiene sobre todo es pues el gran reto de trabajar para reivindicar los derechos en un país que vive una grave crisis de derechos humanos, ¿no? Las violaciones a los derechos humanos en México están al orden del día en diferentes temáticas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha estado a la altura históricamente y no lo está ahora tampoco. Y tampoco se vislumbra que pretenda hacer algo al respecto, ¿no? Un cambio que permita recapitular y ponerse verdaderamente al servicio de las víctimas de este país. En cuanto al consejo, te diría que desde mi punto de vista es inviable que se tenga un consejo a modo porque el Senado tiene al menos 200 designaciones pendientes, entonces la designación de un nuevo consejo no será prioritario para este Senado, las elecciones están próximas, está por verse también qué va a pasar si la presidenta decide reelegirse o no y sobre todo cómo actúa el Senado alrededor de eso, que es lo que decía Adalberto hace un momento. No es nada más la presidenta, es el actuar del Senado, de nuestros legisladores, legisladoras alrededor de estas designaciones que las terminan haciendo a modo. Entonces ahí también hay una responsabilidad de los partidos políticos, quienes le terminan debiendo a la población por hacer este tipo de designaciones que son políticas y que por lo tanto hacen ineficiente, en este caso, a un organismo tan importante como la CNDH, que debería de estar al servicio de la gente de a pie en vez de estar al servicio de las políticas. Muchas gracias, Tania.
Adal, ustedes que estuvieron, por supuesto, insisto, dentro de todo este organismo, ¿cuáles dirías que son los retos, digamos, de ser incómodos al poder? Es una pregunta complicada, lo digo, porque los retos de ser incómodo al poder, yo creo que primeramente es tener la voluntad de ser incómodo. Y creo que eso, de alguna u otra manera, no necesariamente o no es fácil encontrarlo en este país, ¿no? Yo creo que la gente, y lo digo con esta transparencia, ¿no? Las y los políticos de este país se vuelven incómodos al poder cuando pueden capitalizarlo políticamente. Y eso para mí pierde de alguna u otra manera legitimidad. Creo que ser incómodo al poder exige congruencia y exige temple y ética personal y institucional para poder ser incómodo con una función social y una función eficiente. Pero también ser un argüendero por ser un argüendero creo que tampoco es correcto y tampoco te lleva a ningún buen rumbo. Creo que si vas a alzar la voz, si vas a manotear en la mesa, tiene que ser con un sentido social y con un sentido de eficiencia. Yo creo que en resumen, eso es de alguna u otra manera lo que te exige ser incómodo al poder, ¿no? O sea, entender la funcionalidad de la incomodidad atendiendo a un fin social y no a un fin político que el día de mañana se pudiera mercantilizar, a lo mejor por una cuota partidista, ¿no? Yo creo que eso exige una independencia y un perfil por parte de quien pretenda ser incómodo. Ahora, sí creo, ¿no? Que el Consejo Consultivo debería ser mayor contrapeso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de cualquier organismo que tenga un consejo consultivo. Por ejemplo, el INAI. El INAI tiene un consejo consultivo, ¿no? Yo sí creo que de alguna u otra forma los consejos consultivos sí dan consejo porque de alguna u otra forma llegaste ahí porque cumples alguna característica que te da esa cualidad moral para dar consejo o asesoría, ¿no? Y por ende, esos consejos deberían ser escuchados de alguna u otra manera, ¿no? ¿Por qué lo digo, Rodrigo? Porque yo creo que la frase que más escuchamos estando en el consejo era, ustedes son un consejo consultivo y yo no estoy obligada a tomar sus consejos en cuenta. Palabras textuales del actual titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, ¿no? Sí creo que de alguna u otra forma el Consejo debe volverse un verdadero contrapeso del actuar de la Comisión Nacional, ¿no? Porque mientras no tenga las facultades en la ley, vamos a seguir teniendo este espectro, ¿no? Un poco de pasar por encima de un consejo consultivo que te debería de alguna u otra manera ser un contrapeso, pero también guiar, ¿no? Ese actuar con consejo, con asesoría, con opiniones que construyen o pueden construir, digamos, directrices más eficientes en materia de derechos humanos. Gracias, Adal. Te preguntaría a ti mismo, ¿consideras que es necesaria, digamos, un cambio, una reingeniería en la comisión y de plano Totalmente. desaparecerla como ha sugerido el actual titular del organismo? Desaparecerla, claro que no, y te voy a dar la explicación, porque las comisiones de derechos humanos, las instituciones públicas de derechos humanos surgen cuando el Estado falla, ¿no? Las comisiones nacionales de derechos humanos, las instituciones públicas de derechos humanos, nacen ante la falencia del Estado, ¿no? Y en un Estado fallido como el mexicano, necesitamos fortalecer las instituciones de derechos humanos. Entonces, desaparecerla para mí no es opción. Yo voy por la segunda, por el fortalecimiento. Y este fortalecimiento yo sí creo que necesitamos una reingeniería de la Comisión Nacional, porque creo que la Comisión Nacional arrastra un vicio, ¿no? Que es que fue o que sigue perviviendo el modelo presidencialista que se creó con Salinas de Gortari, ¿no? De alguna u otra manera, el tan vapuleado capitalismo y neoliberalismo fue lo que le dio creación a la CNDH, un poco de forma irónica lo digo, ¿no? Gracias al TLC existe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces, sí hay que agradecerle de alguna u otra manera al neoliberalismo que tengamos un organismo público en la materia, que creo que, dadas las condiciones históricas, se creó un organismo con esta corte presidencial, ¿no? Y hay que recordar que el primer titular de la comisión, pues era alguien muy afín al presidente en turno y así hasta la fecha, ¿no? Que creo que tenemos que reformarla, tenemos que modernizarla, creo que es anacrónica, creo que es una comisión que le hace falta
adecuarse a los estándares internacionales, que termina siendo muy burocrática, con mucho presupuesto, pero poco o muy mal gastado o eficientado en la gestión. Creo que exige una revalorización de los perfiles que lleguen, deben ser perfiles técnicos, perfiles con capacidad de gestión en la materia, y de alguna u otra manera sí se necesita esta reingeniería. Pero también creo, Rodrigo, que no es el momento adecuado, ¿no? Mientras no tengamos un gobierno de pesos y contrapesos eficiente, entregarle la reforma de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a un grupo oficialista puede ser contraproducente. Y lo digo de una vez, la porquería de iniciativa que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nunca la acompañaría porque es carente de técnica y carente de realidad. Por ahí hay dos iniciativas que creo que deberían valorar, una que presentó en su momento Germán Martínez, otra que presentó en su momento Armando Guadiana, que en paz descanse, y recientemente Yolanda de la Torre, propusieron iniciativas interesantes de modificación al organismo que creo que podrían valorarse para futuras discusiones. Muchas gracias, Adal, por, digamos, toda esta explicación sobre, pues sí, la necesidad de hacer un cambio, una reestructura en este organismo, más no hacer una desaparición como tal. Tania, tengo una pregunta que quizá en el papel pudiera surgir una respuesta rápida o sencilla, pero que a lo mejor tiene aristas y que me interesa. ¿Existe corrupción en la CNDH? Pues mira, la verdad es que no me consta. Nunca tuvimos ningún tipo de prueba al respecto. Hay constantemente mensajes de personas, en mi caso, personas que no presentaban su nombre, diciendo que existían algunos casos de corrupción y también, por ejemplo, de mucho maltrato laboral, de mucho acoso laboral. eh, pero no tengo los elementos para poder confirmar que eso sea así. ¿Cómo vislumbran, y a lo mejor te la pregunto a ti directo, Tania, un poquito y con lo que nos compartía Adal también, para ti, ¿cómo vislumbras el futuro de la comisión? ¿Cuál sería la recomendación como experta en la materia? Mira, a mí me parece que dentro de toda esta discusión de si va a desaparecer, si no va a desaparecer, hay una gran confusión porque en realidad la presidenta no dice que desaparezca la CNDH, lo que dice es que se sustituya por la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, que básicamente es un organismo público autónomo que defiende los derechos humanos, donde ella considera que las decisiones deben de ser vinculantes, lo cual le quita la naturaleza cuasi jurisdiccional, etcétera, y donde se elija, por ejemplo, la presidencia por elección popular, los miembros del consejo se puedan enviar al órgano interno de control cuando la presidenta decida que hicieron algo inadecuado, cuando en realidad no son funcionarios, no éramos funcionarios o funcionarias de la institución. Entonces, eso es importante dejarlo claro. Ella cuando dice desaparecer la CNH, en la comunicación otra vez la homologa con el presidente de la República, pero ella no está realmente planteando una desaparición. Sin embargo, en esta otra parte donde plantea su reforma, lo que hace más bien es ser bastante populista y se está perdiendo de vista lo más importante que son las víctimas. Para mí sería esencial que en una reforma a la Comisión Nacional de Derechos Humanos se planteara una consulta a las víctimas de todo el país para saber exactamente qué es lo que necesitan de manera urgente de esa institución y a partir de ahí hacer ese rediseño. Mientras eso no exista, se sigue trabajando de arriba hacia abajo y no desde abajo hacia arriba, que es donde están las víctimas. Esa institución es para Claro. las víctimas y debe de estar a su servicio. Muchas gracias, Tania. Nos están quedando escasos 2 minutos. Adal, ¿qué reflexión final nos puedes dejar ante la crisis, que ya mencionaba Tania, por supuesto, que hay en el país en el tema de derechos humanos? Mira, yo sí creo que es importante valorar una reingeniería de la Comisión Nacional, pero seria, ¿no? Coincido al 100% con Tania, un proceso consultivo debería ser de donde tenga que empezar este proceso. Y un proceso consultivo que al mismo tiempo sirva como un mecanismo o como un medio de reconciliación nacional, ¿no? Yo sí creo que México vive un desprecio lacerante por las víctimas, vive un desprecio lacerante por la situación y crisis en materia de derechos humanos que exige una reconciliación. Y esa reconciliación creo que puede ser un mecanismo consultivo que logre reformar un organismo tan necesario para la población mexicana.
Y la segunda sería una reflexión en torno a la titular o el titular. Yo creo que no puede llegar ni alguien muy popular, ni alguien que realmente nada más llegue porque le aplauden más en los mítines, sino que tiene que llegar un técnico de la materia, alguien con experiencia probada en la defensa y protección de los derechos humanos, pero sobre todo que tenga la autonomía suficiente como para defender los intereses de la población. Creo que es difícil, sobre todo con la clase política que tenemos en el país. Creo que hasta que no cambiemos a la clase política en el país, seguiremos sumidos en este desastroso panorama, pero soy una persona optimista y creo que hay esperanza siempre. Entonces esperaría que las nuevas generaciones, ¿no?, trataran de sacar las viejas mañas de la política y trajeran bríos y ideas nuevas para, digamos, construir un México mucho más incluyente y en paz. Pues muchas gracias, Adal, Tania, nuevamente por haber estado con nosotros en este espacio para abordar todo este tema importante, esta crisis, porque me parece que sí hay una crisis, no solo de derechos humanos, sino de la propia institución a cargo de, que como bien comentaba Tania, pues tiene como objetivo las víctimas y parece que hoy en día no se ve de esta manera. Muchas gracias en verdad por haber estado con nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado a un episodio más de Abogacía Trabajando. Pues me parece que interesantes reflexiones, cómo lo abordaron tanto Tania como Adalberto, quienes por supuesto vivieron cómo opera la CNDH más allá de quién sea o no el titular. Ellos mismos lo aclararon, que puede ser en administraciones previas, en actuales. Al final del día es una crisis que viene de hace mucho tiempo, no actualmente. Me parece una reflexión muy importante la que nos dejan esta crisis, por supuesto, que hay en el país en el tema de derechos humanos, y esta crisis y esta parte, digamos, que se tiene de deuda hacia las víctimas. Los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando.